Son documentos un poco sensibles, César, Sí, verdad, pero la verdad es que sí. ha quedado un golpe sobre la mesa. Eso es. Esa información se basa en las posiciones que toman los traders que no tienen ni idea del mercado. Vamos a hacer lo que ya hace tiempo que teníamos que haber hecho y los vamos a poner sobre la mesa y lo vamos a poner para que todo el mundo lo pueda ver. Iván, ¿preparado? Va a ser un día intenso. Hoy es el día. Nos vemos ahora. Voy para allá. Hoy tenemos un día muy importante. Al final, pues bueno, ¿cuál es un poco el roadmap del día? Pues el roadmap del día es, ahora me voy a ver a César, que me está esperando, que ya me ha llamado, que está ahí mirando pues cómo están los mercados y cómo están pues diferentes operaciones que tenemos abiertas. Y después, sobre todo, estamos esperando a la llamada del equipo de grabación, porque está preparando todo el estudio. Y vamos a hacer lo que ya hace tiempo que teníamos que haber hecho, ¿no? Que es al final, pues bueno, contar nuestra historia documentada al 100%, cosa que de momento en el sector nadie ha hecho, desde el 2008 hasta el día de hoy. Y todo documentado, auditorías, documentos oficiales, resultados mes a mes, va a ser algo increíble. Tanto César como yo estamos un poco nerviosos porque, como os digo, no lo ha hecho nunca nadie. Y hoy va a ser el día clave, con lo cual, bueno, vamos para allá y va a ser un día espectacular. ¿Qué pasa, Iván? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, te está esperando. Aquí, ¿Qué tienes ahí? ¿Qué estás viendo? con Bitcoin, que está justo rebotando un whale scanner Ah, muy bien. y seguramente se va para 100.000. Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Claro, vamos a ello. Venga. ¿Cómo va este mes, César? ¿Tienes por ahí MyFX Book? Sí. ¿O Este FX mes Blue? vamos ¿Tienes FX Blue? un 1% casi. Sí, a ver, Aquí ¿tienes está. ahí? Vamos bien, enero fue bueno, febrero todavía quedan unos días. Bueno, tenemos solamente junio, que estuvo en negativo al principio. Sí. Después tenemos meses muy buenos. Bueno, y aquí tenemos todo lo que estamos operando, ¿no? Tenemos eurodólar, tenemos libra y yen. Sobre todo libra yen, dólar CAD. ¿A y ti te gusta dólar. libra, César? Yo soy de libra. Soy de libra, no la de Milei. No, lo sé, lo sé. Mejor no meterse en esa libra. Es casi todo, bueno, todo hecho con la estrategia Black Shepherd, ¿verdad? Sí, todo Black Shepherd, aquí lo tenemos. Yo hoy no haría nada a no ser que rebote hasta esta zona. Más O sea, hasta el menos. pivot. Así que, bueno, hoy pocas oportunidades hay, ¿eh? Bueno, euro libra corto también, pero lo mejor es esperar a las buenas, ¿sabes? Sin prisa. No, pero está yendo fenomenal, ¿eh? Estos meses. Sí, está funcionando muy, muy bien. Y lo que me llama la atención hoy es Solana, por ejemplo. Bueno, Solana está bajando bastante hoy. Sí, pero veo como buena oportunidad de compra si sigue bajando. ¿Qué zona te da? Pues, a ver, está un poco lejos, pero esta zona de 120, 130, 125, entre 125 y 110, el tema es que he leído que va a haber un unlock de tokens el 1 de marzo de 2 billones de solanas. Imagínate, por eso mismo está cayendo, porque la gente ya Claro. está liquidando. Sí. Bueno, pero al final, la única manera para poder llegar a ser un trader de éxito es solamente elegir un camino, ¿no? Que es el camino que tanto César como yo empezamos en 2007. Ahí empezamos y entramos en una empresa de prop firm. En ese entonces, pues bueno, no había empresas, solamente había 2 marcas. Y yo entré en una, en Sant Cugat, en Barcelona. César entró en otra. ¿Qué hacen las prop firm para formar a traders? Pues bueno, en Estados Unidos es lo que más es el camino, el único camino para llegar a ser trader, ¿no? Una persona sale de la carrera, se presenta o aplica para una de estas empresas y a nivel psicológico, a nivel de formación teórica, pues bueno, es lo que tiene que ser, pues directamente te cogen y te empiezan a formar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Pues lo que hacen es que te dan la formación, te dan muy importante las herramientas y después te da el capital. Hoy en día tenemos muchas empresas que te pueden dar el capital, esto lo veremos más adelante, pero aquí lo importante son los 2 primeros pasos, ¿no? Que es la formación y las herramientas. Nosotros tenemos
dos herramientas que utilizamos desde hace un montón de años, ¿no? Y os voy a hablar de la estrategia Well Scanner. Al final nosotros utilizamos una herramienta que es una herramienta algorítmica que lo que hace básicamente es detectar dónde están los participantes más importantes del mercado, todo lo que son fondos de inversión, family office, todos los grandes, y ver dónde se están posicionando. Entonces nosotros tenemos ese indicador que es Well Scanner, que algorítmicamente lo que hace es detectar esas ballenas, ve dónde se están colocando y hacia dónde puede ir el precio con una gran exactitud. Entonces, cuando tenemos una zona alta o baja, donde ha habido una liquidez no resuelta, ahí directamente se nos marca una zona porque los grandes participantes, normalmente con una gran exactitud, porque al final es lo importante, van a resolver esa liquidez, ¿no? ¿Qué hacemos y qué conseguimos con eso? Conseguimos que ese indicador Well Scanner sea como un imán. Quiere decir, si tenemos una zona por arriba y el precio está abajo y en la zona de arriba hay una zona de liquidez no resuelta y están las ballenas posicionadas, el precio va a ir hacia esa zona. Con una gran exactitud, no es matemático, no tenemos la bola de cristal, pero estadísticamente es así. Entonces nosotros miramos diferentes temporalidades y vemos cuáles son las zonas más importantes donde los grandes participantes están posicionados. A partir de ahí tenemos disparadores que nos dicen cuándo entrar o cuándo no entrar en esa posición. Al final es lo más importante, ¿no? Lo que decíamos, tener la formación, tener las herramientas, porque al final sin herramientas es muy complicado poder batir al mercado. ¿De dónde hemos sacado nosotros todas estas herramientas? Las hemos sacado de nuestro bagaje a nivel financiero, de toda nuestra trayectoria a nivel institucional como traders, y las hemos aplicado para que toda la gente que está en nuestra comunidad y que realmente está con nosotros, las pueda aplicar y pueda operar con una probabilidad y estadística que sea mucho más grande que cualquier persona retail. Entonces, si nos fijamos en Well Scanner, como estamos viendo aquí, pues estamos viendo cómo el precio va de zona en zona, tocando esas zonas de liquidez no resuelta y donde se están posicionando los grandes participantes, ¿no? Por eso mismo es tan importante tener herramientas que nos muestren y nos indiquen cuál puede ser el camino que debemos de tomar. Y alejarnos de todo lo que es el trader retail, que son los que pierden, porque el 95% de los retail pierden dinero, e ir siempre a favor de las ballenas. ¿Por qué? Porque si utilizamos herramientas que usan también todas las ballenas y que tienen la lógica y la teórica que usan las ballenas, lo que estamos haciendo son dos cosas. La primera es ir siempre a favor de ellos porque sabemos qué leen, cómo lo leen y cómo actúan. Y segundo, si vamos a favor de las ballenas, estamos yendo en contra del retail que va a perder. Con lo cual vamos a ser ese pececito pequeño que vamos al lado del gran tiburón y vamos comiéndonos esas ganancias que nos pertenecen. Por eso mismo tenemos que saber detectar esas zonas y utilizar este tipo de herramientas. Mucha gente nos pregunta, bueno, Iván o César, ¿qué es lo que hay detrás de este tipo de herramientas? Pues bueno, detrás hay mucho trabajo por parte de nuestros desarrolladores. Son algorítmicos, matemáticos y estadísticos que utilizan una gran tecnología para poder detectar este tipo de zonas y es lo que nos hace que podamos tener este tipo de trading y resultados que vamos a mostrar a lo largo del tiempo. Bueno, pues como ya sabéis, la estrategia que utilizamos, que se llama Black Shepherd, viene sobre todo orientada a encontrar las ineficiencias dentro de lo que es el trader retail. ¿Por qué? Porque el trader retail, como ya sabéis, más del 95% de la gente pierde dinero. Entonces, dada la experiencia que hemos tenido Iván y yo en estos años, desde 2010, nos hemos dado cuenta de que tanto instituciones como bancos como brokers utilizan toda esa información para poder actuar en contra del trader retail. Esa información se basa en las posiciones que toman los traders que no están formados y los que no tienen ni idea del mercado. Entonces, lo que hacen estos bancos es básicamente comprar esa base de datos o utilizar la que ya tienen como clientes para actuar en contra del rebaño, es decir, de ese trader retail. Lo que hemos hecho nosotros es crear precisamente una estrategia que vaya en contra de todos esos perdedores. De esta manera es como los brokers, bancos y fondos grandes están ganando dinero, lo que llaman el dinero inteligente. Para ello, tanto Iván como yo, como llevamos desde el 2010 formándonos en este sentido, hemos visto cómo el dinero inteligente gana dinero y gana ventaja a esos traders que pierden constantemente. Para ello, la estrategia que hemos llevado a cabo se basa en cosas muy sencillas. Nosotros reunimos dentro de un indicador propio toda la información de esos traders perdedores, tanto de bancos, brokers y otras fuentes, y lo reunimos en un indicador único. Este indicador lo que hace es mostrarnos la tendencia o la dirección de un determinado activo con gran porcentaje de acierto. Al final lo que hemos hecho es simplificar las entradas y salidas o las compras y ventas con nuestra estrategia para ponernos del lado ganador junto a esos brokers y fondos que son los ganadores en este mercado.
gran parte de los resultados que hemos obtenido durante toda nuestra carrera profesional están precisamente orientados en esta estrategia. Y además, a lo largo de los años hemos sido capaces de poder optimizar toda esta estrategia para incluso mejorarla aún más. A ver qué tienes ahí, Iván. Bueno, a ver si nos llama el equipo de edición. Esta tarde grabamos. Vamos contra el reloj. Vamos a ver si tenemos todos los documentos. Venga. Al final es lo importante. A ver qué tienes ahí. A ver, yo tengo aquí, primero que todo, la auditoría hecha, ¿vale? Que no sabía si mostrarla, que bueno, tú tampoco sabías si mostrarla. Sí. Pero bueno, es con la editora americana, con los 3 años de track record, ¿vale? Entonces encontré esto, tiempo atrás en el mail, y aquí lo tenemos, ¿vale? O sea, esto lo tengo. Tú tienes Vale. lo de... Yo tengo aquí un extracto de cuenta desde 2011 hasta 2013 de una cuenta de 1,5 millones de euros que la doblamos en poco tiempo. Esta es la que te valió para ser el trader algorítmico Justo. mejor en FXCM en 2013, ¿no? Eso es. Dale ahí. Vale, a ver. Esta es importante. Aquí tengo la auditoría hecha en MyFXBook de la cuenta que estábamos gestionando en 2013, Sí. que fue conservadora, esta era conservadora, pero oye, una muy buena track record y rentabilidad. aparte auditado, también lo tenemos aquí. Vale, espero que tengamos todo. ¿Qué más tenemos? Por aquí tenemos una cuenta en un broker regulado desde el año pasado, con resultados solo utilizando la cuenta, la estrategia de Black Shepard. Vale, bueno, que al final es la que usamos más o menos en todos estos años. Sí. Vale, aquí la tenemos también. Después tenemos... Vale, yo tengo aquí... ostras, esto no sé si... Bueno, no creo que pase nada, pero aquí tenemos la carta de la CNMV del 2000... Esto era en 2018, como, pues bueno, me aprueban como director de una empresa financiera internacional. Esto, bueno, hay diferentes puntos que están tapados para que la CNMV pues tampoco nos diga nada. Al final es el documento que acredita todo esto. Sí. Y es cuando estábamos llevando pues, la empresa financiera en España y también en Latinoamérica. Bueno, aquí lo aportamos. Son documentos un poco sensibles, César, la verdad, pero la verdad es que sí. hay que dar un golpe sobre la mesa. Eso es. Aquí tenemos la prueba de la constitución de varios fondos en Malta. Vale. Lo tenemos. Vale, teníamos también el mail, ¿no? Sí, ahí que está te daban todo. el ISIN. Vale. Y aquí tenemos, pues bueno, toda la demás documentación, mails, WhatsApps, de toda la trayectoria. Ostras, aquí tenemos mucha información, César. Sí. Pero bueno, yo creo que está todo. Espero que esté todo. Si no, después en edición, pues que el equipo lo edite. Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Lo aportamos también. Y aquí está todo lo demás. ¿Crees que falta algo o lo tenemos todo? De momento yo creo que está todo, ¿no? Es más que suficiente. Hombre, yo creo que sí. Tío, yo estoy un poco nervioso, ¿eh? Yo no. ¿Por ¿No? qué? O sea, la verdad no te pone nervioso, ¿no? No, pero vamos a enseñar cosas que son un poco sensibles. Bueno, pero se tapan. Sí, se tapan y bueno, aquí lo tenemos. Chicos, Pablo, ¿qué tal? Pablo? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? estás? Muy bien. ¿Vosotros qué tal? Bien. Muy bien. ¿Listos? ¿Nerviosos? ¿Listos? Ha llegado el día, Bastante, mira, aquí tenemos todo. ¿vale? He preparado, el plato está. El plato ya está todo ¿Sí? listo. Pues vamos a por ello, ¿no? Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Vamos a ello, ¿no? ¿Empiezas tú? Bueno. Venga. ¿Quieres coger? Venga, sí. ¿El micro? Esto. Mi historia comienza en 2007, cuando recibo la llamada de un amigo que me dice: tienes que probar esto del trading porque te va a encantar. Él me decía: bueno, en base a tu personalidad y cómo eres, estoy seguro que esto te va a gustar. Yo por entonces estaba terminando de estudiar publicidad y bueno, dije: bueno, me voy a lanzar a ver qué es esto del trading, y conseguí acceder a una plaza dentro de un prop trading. Yo por entonces no sabía lo que era un prop trading firm, pero era una compañía que se mudaba desde Chicago hasta
hasta Madrid, tenía base en Londres, en Singapur, etc. Y en ese momento me dicen, mira, puedes probarlo, creo que fui de los primeros en acceder a este tipo de formaciones y estuvieron durante un año formándome. Y yo siempre digo que empecé la casa por el tejado, porque al final yo no tenía ninguna base sólida de trading ni de mercados financieros y consiguieron formarme como en 6-8 meses para ser un trader de futuros, ¿vale? Lo que hacíamos era futuros. Entonces estuve durante 6-8 meses formándome, es decir, todos los días teníamos clase, todo era en inglés y era solo trading de futuros. Ahí empecé a conocer los diferentes productos financieros, como por ejemplo futuros sobre tipos de interés, sobre bonos del tesoro, etc. Y nos enseñaron una serie de estructuras complejas que utilizaban los bancos para ganar dinero día a día. Esto incluía lo que llaman spread trading, que es intentar coger el diferencial entre dos tipos de futuros. Entonces, pasados los 6-8 meses, conseguí acceder a la sala de trading donde ya la compañía confiaba en mí y me iba a prestar un dinero, no me lo prestaba, sino que me lo ponía en una cuenta de trading y yo lo iba a operar por ellos, con todo lo que me habían enseñado durante esos 6-8 meses. Entonces nada, la experiencia fue muy buena porque conseguí conocer a muchos traders que tenían mucho éxito haciendo futuros y aprender mucho de ellos, que eso fue lo más valioso yo creo que de todo el aprendizaje. Entonces la experiencia fue muy buena, ¿vale? Porque empecé con un límite muy pequeño de pérdida diaria, que eran $500, y lo conseguí aumentar creo que hasta casi $5.000 al día. Y durante un añito y pico estuve haciendo trading en futuros, ganando un dinerillo mensual y sobre todo aprendiendo a cómo se iba ganando poco a poco en los mercados con una estrategia sólida, que es la que nos enseñaron dentro del prop trading firm. Todo esto fue en 2007 y hasta creo que 2008, que fue cuando entró la crisis inmobiliaria. En ese momento hubo una serie de desajustes en la estrategia que hacíamos. No fuimos capaces de ganar dinero en esos desajustes. Entonces esto provocó que el trading que hacíamos era muy sencillo y se volvió muy complicado y muy complejo. A raíz de eso tuve un día de una pérdida bastante grande, creo que fueron $10.000 en cuestión de segundos, y me invitaron a irme. Así que me tuve que adaptar y buscarme la vida. Entonces, en ese momento ya, digamos que eso como que consiguió llamar mi atención y me enganchó a los mercados financieros. Entonces, después de mi autodespido por haber perdido esos $10.000 en cuestión de minutos, creo que fue, conseguí acceder a tener un blog en una página de renombre en divisas. Bueno, antes de esto, dentro de ese prop trading conocí a una persona que hasta a día de hoy sigue siendo una de mis referencias y fue la que me enseñó y me guió el camino sobre el trading en divisas. Entonces ahí conocí a esta persona que me ayudó muchísimo y que a día de hoy somos buenos amigos y hacemos cosas juntos, y bueno, me dijo, mira, tienes que mirar este tipo de productos que son las divisas, porque yo hasta entonces solo conocía acciones y futuros sobre tipos de interés. Y ahí, bueno, despertó mi interés absoluto sobre las divisas. Empecé a operar dólar-yen, euro-dólar, en un broker muy conocido. Fue un tema que desde el día 1 me enamoré de las divisas. Y gracias a él conseguí, digamos, un blog, que por entonces los blogs, estamos hablando de 2009, por entonces los blogs estaban empezando, ¿vale? Entonces conseguí un blog dentro de una web muy conocida de divisas. Y gracias a eso llamé la atención de un broker que se quería instalar en España, donde me querían contratar para llevarles la sucursal del broker en España. Entonces, hice una serie de entrevistas, les caí muy bien a los dueños y creo que fui seleccionado entre 500 personas. O sea, que eso ya fue un mérito que dije, todo esto fue porque les caí bien, sin más. Y porque sobre todo conocía me apasionaba el tema de las divisas, conocía su plataforma, fue muy sencillo acceder a ello. Entonces, en 2009 empecé a dirigir un broker de divisas en España. Esto suponía, no podía hacer trading, sino que estaba del otro lado, es decir, conseguir clientes que ellos hicieran trading y guiarles lo mejor posible, sin asesorar ni nada de esto, pero simplemente darles acceso a poder comprar y vender divisas. Esto fue 2009 y la verdad que fue una experiencia muy buena porque conseguí inscribirme en el registro regulador financiero español, conseguí ver por dentro cómo funcionaba un broker y fue una experiencia muy buena, la verdad. A raíz de esa experiencia me di cuenta de quiénes eran los traders ganadores y los traders perdedores, vamos a decir. Entonces vi que gran parte de los traders que invertían, al cabo de 2-3 meses,
perdían su dinero. En cambio, sí que vi el tipo de trading que hacían los traders que ganaban, que eran muy pocos dentro del broker. Y esto me animó un poco a empezar a desarrollar mis estrategias y poder gestionar capital. Esto es lo que empezó a ser pues otra forma de ver los mercados, ¿no? Ya había hecho trading en futuros, pasé a la parte de brokeraje y mientras estaba viendo cómo actuaban los traders de éxito, los que ganaban, pues empecé a desarrollar mis propias estrategias. Entonces, a raíz de eso, en 2010 decidí emprender mi camino gestionando capital propio y de familia y amigos en un broker americano muy conocido, por entonces era el broker número 1 del mundo en divisas. Y bueno, fuimos capaces de crear, junto con un grupo de gente, un algoritmo o varios algoritmos que lo que hacían era hacer trading de manera constante intradía, ¿vale? Digamos que eran una especie de estrategia de scalping, no era scalping realmente, pero lo que hacía era intentar sustraer pequeños beneficios constantemente. Además, como eran divisas, estaba abierto 24 horas, excepto el fin de semana, entonces era súper sencillo poder interactuar en cualquier mercado, ¿no? Hacíamos dólar americano, dólar neozelandés, dólar australiano, etc. Y ahí, pues bueno, obtuvimos muy buenos resultados. Hasta 2013 fui el mejor trader algorítmico de la empresa, que yo no lo sabía, fue como una sorpresa. Incluso nos llamaron desde Nueva York y nos dijeron, oye, veniros porque os tenemos que contar algo, no sabíamos lo que era. Y bueno, durante 2 años fuimos el mejor trader de divisas de toda la compañía, o por lo menos Europa. Bueno, al ser el mejor trader algorítmico durante esos 2 años, sobre todo contar que llegamos a gestionar por encima de 10 millones de euros y hasta el broker nos tuvo que decir que teníamos que dividir las cuentas porque las órdenes que enviábamos al mercado eran muy grandes para que los proveedores de liquidez que ellos tenían pudieran absorberlo, ¿no? Por así decirlo, teníamos cuentas de 1 millón, 2 millones, etcétera, varias cuentas. Entonces, los resultados fueron muy buenos, nos invitaron a Nueva York, estuvimos con ellos y nos dijeron que éramos el mejor trader algorítmico de entre 2010 y 2013, ¿vale? El más grande en cuanto a volumen y el mejor en cuanto a resultados. En Europa, al menos. Después de esta aventura, como mejor trader algorítmico entre 2011 y 2013, me lanzo a seguir gestionando capital propio. Surge la idea de seleccionar traders para terceros, es decir, era un trader de traders. Esto significa que, como yo ya había estado dentro de un broker y sabía exactamente cuáles eran los traders buenos y cuáles no, tenía la capacidad de ver con un simple vistazo un extracto de cuenta de alguien y decir si este trader iba a ser bueno o no, ¿vale? Entonces, aproveché que ya tenía el ojo entrenado y sabía perfectamente lo que podía esperar de alguien que empezaba a invertir en un broker para poder seleccionar talento. En ese momento empiezo a ver diferentes extractos de cuenta de gente o de traders que supuestamente eran muy buenos y efectivamente encuentro a muchos traders que eran muy buenos y a otros que supuestamente eran buenos y detecto que no son para nada buenos. Y bueno, esta selección de traders me la pedían muchas entidades financieras para poder ellos tener rendimientos o un producto, vamos a decir, no correlacionado con todo lo que tenían, ¿vale? Entonces yo me dedicaba a buscarles talento en el mercado de divisas. Total, que a base de una serie de contactos que yo tenía en Estados Unidos, llegué a un fondo que gestionaba 23 millones de euros, que creo que operaba euro contra dólar exclusivamente, con unos resultados, la verdad que sorprendentes. Y el contacto que tenía ahí me decía, esto es un trader de Barcelona. Y yo decía, qué curioso. Y bueno, casualidades de la vida, en 2015 resulta que conozco a esta persona, que es Iván, y claro, al conocernos y empezar a hablar, vemos que tenemos muchas cosas en común y yo al final pues me quedo en shock diciendo, no puede ser que tú seas el trader este de Barcelona, que gestionabas esta cantidad de capital y que tenía estos muy buenos resultados y yo estaba promocionando tu trabajo. Ahí es donde empieza pues nuestra unión como amigos, como socios. Empezamos a hablar de trading, empezamos a hablar de oportunidades y bueno, empieza a ser como una relación muy, muy cercana. Está fresco aquí, ¿eh? Un poco de frío, ¿no? Sí, bueno, ahora me toca a mí. Vamos a mi historia, ¿no? Esto me lo pongo por dentro, supongo, ¿no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues mi historia empieza por ahí en 2005-2006, ¿no? Yo había estudiado en ese entonces, pues bueno, delineación, o sea, yo soy delineante, pero no he trabajado ni una sola hora de eso, ¿no? Y yo me acuerdo que para ganarme un poco la vida en ese entonces, que yo era bastante jovencito, pues trabajaba de carretillero.
en un almacén que estaba en mi pueblo, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, tenía mucho tiempo libre porque venía el camión, cargábamos, descargábamos y entre que venía otro camión y no, teníamos pues un lapso de media hora, 45 minutos donde no hacíamos absolutamente nada, las cosas como son, no teníamos mucha vigilancia. Y ahí lo que hacía pues era leer libros de bolsa, no sé por qué, la verdad no me acuerdo el por qué tenía esa afición, pero leía libros de bolsa, de análisis técnico, y ahí es donde empecé a apasionarme por la bolsa, ¿no? Y hay una anécdota que siempre me acuerdo, que fue un punto de inflexión para mí, que fue abrir una cuenta a mi nombre en un broker financiero americano, creo que eran 500 euros en ese entonces, y me acuerdo estar en casa de mi madre, porque yo vivía aún en ese entonces en casa de mi madre, y estar en el sofá con mi madre, con mi hermano, y yo con el portátil, y estando operando el mercado de divisas, ¿no? Y me acordaré toda la vida cómo de repente, en cuestión de 2-3 horas, estaba perdiendo 50% de mi cuenta. Esto quiere decir que de 500 tenía una cuenta de 250. ¿Qué hice ahí? Directamente, pues bueno, cerré el ordenador, retiré el capital que me quedaba y empecé a formarme. Entonces ahí empecé a formarme como analista técnico, me saqué también la licencia de operador de MEF en España, que no sirve de nada si no trabajas en un banco, pero me sirvió a mí para tener más información, más formación de cómo trabajan las bolsas, en concreto la bolsa española a nivel interno. Empecé a hacer pues, bueno, una labor de aprendizaje, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, tuve una oportunidad que fue por mi hermano, que me dijo, Iván, ¿has visto que en Sant Cugat, en Barcelona, yo era de Tarragona, han abierto una de las pocas empresas prop firm que hay en España? Era una empresa internacional, tenía más de 300 sucursales, era una empresa que trabajaba y era americana. Y nada, apliqué y dije, ostras, esto es mi sueño, no sé qué pasará porque no tengo estudios a nivel financiero, solamente tenía pues eso, estudios secundarios como analista técnico, la licencia de operador de MEF, que no servía de nada si no eras trabajador de un banco, etcétera, etcétera. Y nada, y me fue a Sant Cugat y apliqué, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, me hicieron una entrevista, hice muy buenas migas con el director de la sucursal y me contrataron. Entonces en 2007 yo empecé a trabajar para esta empresa americana afincada en Sant Cugat. En ese entonces creo que había solamente 2-3 firmas de prop firm, ¿no? Las prop firm al final, para que no lo sepa, son empresas que te contratan y te dan formación, te dan las herramientas y te dan el capital. Y nada, ahí empecé, ¿no? Yo estuve, me acuerdo, 6 meses sin facturar nada, porque ahí lo que hacías básicamente era operar el mercado americano. Eran acciones americanas en Nasdaq, pero tenías que pasar un proceso de formación, ¿no? Y hasta que no te graduabas, que se llama la graduación, no empezaba a facturar. Y normalmente la media estaba en unos 6 meses. Y eso es lo que tardé yo también. Entonces, bueno, estuve ahí más de 6 meses sin cobrar nada, yendo a trabajar, yendo a practicar, formándome. Y fue pues una experiencia muy enriquecedora porque al final es donde me convertí en un trader, ¿no? O sea, al principio hacía, pues me formaba por mi cuenta y operaba alguna cuenta propia, como la que os he comentado de 500 euros. Pero en esa empresa en la que trabajé, en esa profirma americana, es donde empecé realmente mi carrera como trader, ¿no? Y vi realmente lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer y cómo moverte en ese ámbito. Esa experiencia al final me llevó a convertirme en un trader, ¿no? A un trader institucional, donde operaba en los mercados financieros americanos. Pero ahí hubo, y me tocó vivir un golpe bastante duro en mi vida, ¿no? O sea, yo pasé de trabajar pues, en la parte inmobiliaria como carretillero, a intentar hacer mis pinitos como trader y a conseguirlo en esta empresa, ¿no? ¿Qué pasó? Pues al final llegó todo lo que es la crisis en Estados Unidos, de 2007, 2008, 2009, y ahí pues hubo un cambio de paradigma en este tipo de empresas. Al final las estrategias que funcionaban de una forma muy simple estaban dejando de funcionar, hubo cambios bastante estrictos en la empresa, aún conservo que si el equipo lo edita por aquí, aún conserva algún mail del 2007, donde la empresa nos decía los cambios que habían en la oficina por todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, y decidí dar un paso hacia adelante y dejar la compañía. A partir de ahí, pues bueno, estuve desde 2008 más o menos hasta el 2010 gestionando capital pues de amigos, de familia y también de terceros, y eso me permitió hacerme un track record que me sirvió de muchísimo, ¿no? ¿Y por qué me sirvió? Me sirvió por lo siguiente, o sea, yo me acuerdo que estaba por ahí en 2009, 2010, y yo me casé. Yo estaba gestionando capital de terceros, estaba tan tranquilo, lo gestionaba en el mercado de divisas 100%, o sea, yo ahí me especialicé en toda la parte de FX, y yo me casé con la chica con la que estoy también a día de hoy, gracias a Dios, y le dije, oye, ¿por qué no nos vamos a Estados Unidos a vivir?
No tenemos nada ahí, pero yo puedo trabajar desde cualquier sitio. Me gusta mucho la zona de Miami. ¿Por qué no nos vamos a vivir para allá y buscamos y vemos qué nos depara la vida, ¿no? Y dicho y hecho, nos casamos, dejamos todo lo que teníamos en España, nos fuimos a Estados Unidos y ahí nos pusimos pues a vivir. Ahí estábamos en Miami Beach, en una zona muy, muy interesante. Yo trabajaba como trader en casa y me acuerdo que buscando y viendo oportunidades con gente ahí en Miami, conocí a una gente, a una family office venezolana, que se trasladó justamente en ese entonces pues de Venezuela a Miami, ¿no? Y ellos estaban creando una family office con capital sobre todo venezolano, donde invertían o querían invertir en diferentes activos, ¿no? Ellos querían invertir en real estate, querían invertir en energías renovables, querían invertir en franquicias y un 70%, o sea, imaginaros, un 70% lo querían invertir en divisas. Entonces me dijeron, Iván, esto es lo que buscamos, te queremos conocer, vamos a tener una reunión, ¿no? Y yo me acuerdo que nos reunimos en Doral, que es una parte de residencial cerca de Miami, y ahí pues empezamos a hablar, ¿no? Yo les comenté pues, bueno, que estaba trabajando el sector de FX, y bueno, hicimos muy buenas migas, ¿no? Pero bueno, el tema es el siguiente, por mucho que tú hagas buenas migas con alguien, si tú no tienes algo que mostrar, no te van a contratar, no vas a tener un negocio que poder hacer, ¿no? Y ahí viene un poco la moraleja de algo que quiero contaros que es súper importante, que son dos. Una es lo importante que es trabajar o empezar tu formación en una empresa prop firm donde te dan herramientas, formación y el capital. Y la otra es que entendáis que una de las cosas más importantes para ser un trader de éxito es tener un historial de éxito. Yo cuando hice esa reunión en Doral, en Estados Unidos, con esta gente, me acuerdo que lo primero que hice es, oye, este soy yo, este es mi bagaje y este es mi track record. Yo tenía un track record auditado de 3 años y directamente se lo presenté. Y gracias al buen feeling, a la experiencia que yo tenía al trabajar con la prop firm y al histórico que tenía en ese momento, hicimos buenas migas y me contrataron directamente. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces estaba a punto de irme para España porque se me terminaba el visado. Seguimos en negociaciones hasta que llegó un punto que me dijeron, Iván, vamos adelante, te contratamos, queremos que nos lleves toda la parte de FX de nuestra family office. Dicho y hecho, hablamos con ellos, hicimos varios pasos, ¿no? Yo me acuerdo de un paso que es muy, muy interesante como anécdota, que hablando de con qué entidad trabajaríamos a nivel de brokeraje, de broker financiero, hablamos de diferentes oportunidades, ¿no? Al final yo trabajaba con brokers en Reino Unido, trabajaba con brokers en Suiza. Entonces decidimos trabajar con brokers en Suiza, ya que en Suiza un broker financiero tenía que tener licencia bancaria. Entonces dijimos, bueno, pues tienen un plus de seguridad que no tienen a lo mejor en UK, aunque en UK pues, la regulación es súper fuerte, súper estricta, pero preferimos irnos para Suiza, ¿no? Entonces, bueno, organizamos un viaje, ellos fueron de Miami para Suiza, yo fui de Barcelona para Suiza, nos reunimos todos ahí, aún conservo emails de ese entonces, y ahí conocieron ellos, porque les presenté diferentes brokers, conocimos a Dukascopy Bank, MIG Capital y también Swissquote Bank, ¿no? Y nada, y nos decidimos por MIG Capital. Entonces ahí empezamos a trabajar con MIG Capital y todo perfecto, todo perfecto. Después de ese viaje, ya en Barcelona, nos fuimos todos para Barcelona, me acuerdo que firmamos el contrato y a los 2 meses estaba yo ya viviendo en Miami y trabajando en esa family office, ¿no? Eso fue una experiencia muy buena para mí y que me dio la oportunidad de dar un salto hacia adelante. A partir de ahí, pues bueno, también decir que gracias al llevar ese equipo de trading por parte de ese family office, pues lo comenté también a un amigo que se viniera conmigo a trabajar y nada, y ahí fue una de las experiencias que me dio la oportunidad de dar un salto hacia adelante en mi carrera como trader. Bueno, a partir de ahí, pues bueno, mi siguiente salto en mi carrera profesional fue en 2013, que en 2013 fue bueno, el inicio de una alianza que tuve con una gente americana, con una empresa americana, que es el periodo de tiempo en el que estuve gestionando más capital. Os cuento un poco la historia, porque es muy interesante. Al final, lo que me encontré en un momento determinado es una empresa que buscaba traders. Tenía como 100 millones bajo gestión solamente en el mercado de divisas y eran, pues bueno, la empresa más grande a nivel de gestión patrimonial enfocada 100% a divisas. Esa gente me preguntó algo, me dijo algo que nunca me habían dicho, ¿no? O sea, la gente normalmente te decía, oye, Iván, ¿tienes un track record que demuestre tus resultados? Tú se lo enseñabas, un track record auditado en plataformas como MyFXBook, FXStat, y directamente pues ya confiaban en ti, ¿no? Esta gente, me acuerdo yo, por ahí en 2013, esto fue en 2013, que me contactaron y me dijeron, Iván, tu track record auditado es alucinante, queremos trabajar contigo, pero no me basta con esto. Ellos lo que me dijeron es que ellos querían pagar a una auditora independiente en Chicago para que auditara
directamente los track records de los 4 traders que iban a contratar para gestionar los 100 millones. A partir de ahí yo dije, vale, pues no hay problema, yo me ofrezco. Y me dijeron, que no había escuchado nunca, la auditora va a contactar al broker financiero con el que estás trabajando, va a decir que abra los libros de par en par para ver todo lo que estás haciendo y tienen que dar permiso, si no, no vamos a poder hacer la auditoría. Total, que me tocó contactar con el broker, decirles por favor que abrieron los libros con respecto a mi operativa para esta gestora americana y directamente que la gestora pues hiciera la auditoría, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pagaron, creo que en ese entonces, unos $5.000 y dicho y hecho, la auditoría quedó hecha, fue varias hojas donde se veía pues cuáles eran los resultados mes a mes del 2010 al 2013, que era el track record que yo tenía en ese entonces, y eso sirvió para que ellos pudieran vender mi operativa y que me pudiera plantar como uno de los traders, de los 4 traders que iban a gestionar esos 100 millones que tenían en gestión. Fue algo muy interesante, ¿no? Porque al final, ¿por qué tenían tanto capital bajo gestión? Porque las auditorías eran oficiales. Y bueno, ahí quedó mi auditoría de 2010 al 2013, ¿no? Ahí empecé a trabajar con ellos. Claro está que yo no tuve millones desde el principio, empecé con 100.000 euros. A partir de ahí, pues tuve que estar un trimestre demostrando. A partir de ahí pasé al $500.000. Hasta que llegó un punto, que creo que era en 2014, inicios de 2014, mediados de 2014, donde ya estaba gestionando más de 25 millones de euros con ellos. Fue alucinante, porque al final, si los que tengáis un poco de experiencia, sabéis que 25 millones en divisas es como 250 millones en un fondo de acciones, ¿no? Entonces, bueno, fue mi gran salto y también demostró que con un track record y haciendo las cosas bien, sobre todo gestionando bien el riesgo, al final puedes gestionar mucho capital porque un buen trader está buscado y eso fue mi experiencia, ¿no? En ese entonces, pues bueno, mi track record se divulgaba por todos lados porque esta gente tenía una red muy grande y lo bueno que tenía trabajar con ellos es que yo gestionaba el capital a través de sus plataformas, pero yo no contaba o no trabajaba, no hablaba con ningún tipo de cliente. O sea, los clientes no sabían quién era yo y yo no sabía quién eran los clientes, ¿no? Entonces fue una forma muy buena a nivel psicológico de poder trabajar con mucha tranquilidad. Y eso me hizo crecer como trader de una forma realmente alucinante. Lo que yo no sabía es que mi track record había llegado a quien sería un gran amigo y socio más adelante, que era César, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, estuve trabajando con esta gestora pues desde 2013 más o menos hasta 2015 y nada, y fue una experiencia también alucinante, ¿no? Al final ya veis que la carrera como trader en mi caso es pues bueno, progresiva, pasando por diferentes sectores y creciendo en mi carrera profesional. A partir de ahí, pues bueno, en 2014, 2015, cosas de la vida, yo me había mudado a Madrid y ahí conozco a César, ¿no? Y me dice, wow, Iván, o sea, tú eres el gestor de ese fondo. Y yo le digo, sí, yo era el gestor de ese fondo, pero claro, como había una metodología de trabajo en el cual los clientes no sabían quién era el trader no sabía quién eran los clientes, a él le había llegado mi track record, pero no sabíamos quién éramos cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí hicimos muy buenas migas en Madrid. Al final, pues nada, empezamos a ver, empezamos a colaborar, hasta que llegó un punto que en 2015 que empezamos a trabajar juntos, ¿no? Dijimos, oye, tú operas bien, yo opero bien, los dos tenemos una gran trayectoria y somos referentes en el sector, pues ¿por qué no trabajamos juntos, ¿no? Y a partir de ahí, de 2015 a 2018, pues estuvimos trabajando diferentes cuentas para diferentes clientes, teniendo resultados muy interesantes. Al final de ese entonces ya teníamos una manera de trabajar y una tecnología que nos permitía poder adaptar nuestra operativa a la agresividad o no que tenía cada uno de los clientes, y la verdad es que conseguimos muy buenos resultados que nos hicieron colocarnos en el top como gestores, ¿no? A partir de ahí empezamos a trabajar juntos, a gestionar grandes capitales y la verdad que fuimos un referente en el sector en cuanto a, sobre todo, a consistencia y retornos en todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Teníamos una estrategia bastante sólida, basada en todo lo que habíamos aprendido, tanto de brokers que habíamos trabajado, como instituciones que habíamos visto, como incluso bancos, y poder tener esa ventaja competitiva de haber visto eso en primera persona, pues lo que hizo fue ofrecernos, digamos que una visión diferente de cómo se ganaba dinero en el mercado de divisas. Y esa estrategia, que precisamente es la que utilizan bancos e instituciones muy grandes, que es ir precisamente en contra de lo que está haciendo el trader perdedor, la hemos desarrollado y llevamos desarrollando durante años y es la que a día de hoy seguimos utilizando para poder ganar dinero en los mercados financieros. En 2017, finalmente, empezamos a migrar hacia la parte más institucional del sector. Y ahí es cuando comienzo mi fondo regulado, recibo mi ISIN y en paralelo sigo dando consultoría
y ayuda a muchas instituciones financieras que quieren montar su fondo, montar su broker o obtener su licencia regulatoria para operar en Europa e incluso fuera de Europa. Ahí es donde empezamos, digamos que de manera institucional, a ver el camino y sobre todo a ayudar a terceros a conseguir todo este tipo de licencias. Entonces, como veis, he hecho un poco de todo, ¿no? He estado en la parte de brokeraje, en la parte de trading y en paralelo siempre seguimos haciendo trading y siempre seguimos utilizando las estrategias institucionales que hemos aprendido durante todos estos años. Mientras seguimos ayudando y haciendo consultoría para terceros, justo en ese momento llega COVID. Entonces decidimos dar un cambio radical a todo lo que estábamos haciendo y en ese momento recuerdo que bueno, ya estábamos metidos en el tema cripto, pero decidimos hacerlo un poco para nosotros, ¿no? Y decidimos crear un fondo de cripto propio donde gestionamos nuestro capital y donde sobre todo entramos en oportunidades de proyectos que todavía no se habían lanzado y que necesitaban capital y demás. Entonces ahí, esto es 2021 más bien, durante estos años pues la verdad que obtenemos buenos resultados, bastante buenos, en diferentes proyectos y sobre todo gestionando nuestro capital en diferentes criptomonedas, ¿no? Sobre todo las más líquidas, pero hacemos nuestros pinitos en el mundo cripto. Y la verdad que a día de hoy lo seguimos haciendo y nos ha ido bastante bien. Y en 2022, después de hacer la beta con estas 8 personas y conseguir que 6 de ellas fueran rentables, nos lanzamos al mercado y creamos una academia que actualmente tiene más de 6.000 alumnos y que básicamente lo que hacía era todo lo que nosotros vivimos al principio como prop traders, que es la formación, las herramientas, la gestión de riesgo, la psicología y, sobre todo lo más importante, el acceso al capital para poder tener esos ingresos recurrentes. Claro, en paralelo a esto, mientras llevábamos nuestro propio fondo de cripto, mientras montábamos la academia y la desarrollábamos, seguíamos gestionando nuestro capital en divisas. A día de hoy seguimos con esas 3 patas, ¿no? Con el fondo de cripto, con la gestión propia de nuestro patrimonio en diferentes activos como son las divisas y con la formación, pero la verdad que nos sentimos muy agradecidos y sobre todo que nos apasiona lo que hacemos. Entonces al final todo esto nos hace evolucionar tanto en nuestra parte personal como en la parte profesional y tenemos puestos la mira en diferentes objetivos para el año que viene. Una de las cosas más gratificantes que hemos aprendido en la academia es ver a alguien que empieza de absoluto cero y que consigue obtener resultados al cabo de 6, 7, 8 meses, un año y medio. Cada persona tiene su proceso, ¿no? Pero al final te das cuenta de que la misión que estamos llevando a cabo, que es la de transformar a una persona sin conocimientos en un trader de éxito, es posible y es viable. Y esto nos motiva más aún para seguir haciéndolo de manera recurrente y conseguir que mucha gente tenga acceso a los mercados y pueda gestionar capitales y tener esos ingresos extra o incluso dedicarse a ello, ¿no? Y bueno, a las pruebas me remito porque al final nuestros alumnos ya están gestionando por encima de 40 millones de euros y ya hay gente que está obteniendo resultados muy importantes, ¿no? Como siempre decimos, cada persona tiene su proceso, pero desde luego que es muy motivador poder ver a gente que no tiene ni idea de finanzas en poco tiempo obtener esos resultados. Ese rango de tiempo entre que en 2007 empiezo en la prop firm, hasta que en 2010 empiezo mi track record ya auditado y hasta 2018, donde estoy gestionando ese capital con César, pues han pasado muchos años, pero la suerte que tengo es que se puede documentar toda la trayectoria con diferentes documentos, diferentes auditorías, ¿no? Que al final hacen que yo mire la vista atrás y pueda ver o saber qué resultado tuve cada mes desde el 2010 hasta el 2018, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, cosas también de la vida, decido dar un giro bastante importante a mi carrera profesional y tengo una oferta para una empresa financiera que era la más grande en China, en Asia, y empiezo a trabajar y a hablar con ellos, ¿no? Y llega un momento que me dicen, Iván, ¿por qué no te vienes a Pekín y nos ayudas, nos conocemos y vemos, ¿no? Y fue una experiencia también muy buena porque yo nunca había estado en Asia y también es verdad que mi inglés no era muy bueno. Me fui a Pekín, estuve ahí con ellos, estuve con el dueño de la empresa financiera, que eran los primeros a nivel de FX en toda China. Y fue una experiencia muy gratificante para mí, ¿no? Porque conocí, vi la gente que llevaba el departamento internacional y estuvimos haciendo muy buenas migas, tan buenas migas estuvimos haciendo, que decidimos crear lo que es una estructura en España
para poder llevar lo que es este broker financiero a todo lo que es el mercado de habla hispana. Este broker financiero tiene regulaciones en Australia, en Alemania, en Austria, en Emiratos Árabes, o sea, era un broker global, pero con sede en China, y llegamos al acuerdo de que yo iba a llevar toda la parte de habla hispana para ellos, regulados ante la CNMV española. Total, yo estuve ahí unos meses, cuando se me terminó el visado volví a España, de mientras aplicamos para el regulador, que ya sabemos que los reguladores son complicados, o sea, al final te dicen 3 meses y fueron 8, 7 u 8, imaginaros. Y en ese lapso, yo me acuerdo que me llamó el dueño de la empresa financiera y me dijo, Iván, en China las cosas están muy mal, nos vamos a mudar la central a Hong Kong. Y me dijo algo que me sorprendió, ¿no? Me dijo, Iván, es que en Hong Kong no hay nadie, o sea, nos cuesta mucho encontrar mano de obra cualificada para el nicho en el que nos encontramos, ¿no? Por favor, necesito que vengas a Hong Kong y me ayudes a crear todo el equipo internacional y la oficina. Yo le dije, oye, mi inglés es muy malo, porque realmente era muy malo. Mi inglés es muy malo. ¿Cómo quieres que lo hagamos? Me dice, Iván, me da igual, lo tengo todo preparado, vente para Hong Kong y nos ayudas. Dicho y hecho, cuando yo llegué ahí, me acuerdo que había contratado a un chico mexicano, a Daniel, que lo habían contratado para ayudarme en las traducciones más... en las conversaciones que tuvieran que ser muy fluidas y complicadas, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, en Hong Kong, ahí me dediqué a toda la parte de contratación del equipo internacional, ya que teníamos equipo para India, equipo para Asia, equipo para España, equipo para Francia, para Italia, tuvimos que crear todo el departamento internacional. Fue casi un año alucinante para mí, fueron, bueno, un año no, a lo mejor 7 o 8 meses lo que tardó la regulación, y ahí estuve con ellos, ¿no? Hasta que llegó un punto que la CNMV nos dijo, chicos, esto está aprobado, y nos aprobaron la sucursal, o sea, en España. Entonces yo ya me fui para España y me dijeron, Iván, gracias por el trabajo, pero vete para España que va a ser tu labor ardua, y empecemos a abrir el mercado español, ¿no? Entonces ahí, bueno, la CNMV nos mandó la carta, donde ponía pues, que la empresa, juntamente conmigo como director, estábamos aprobados y éramos los responsables de esa empresa financiera en España, y fue pues otro hito para mí, ¿no? Pasé pues de la parte más institucional en la gestión patrimonial, teniendo un nombre muy bueno como trader financiero, y pasé a estar regulado por la CNMV española como director de una empresa financiera internacional, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, el resumen es que abrimos la sucursal en Barcelona, de ahí abrimos Marbella, después abrimos México para toda Latinoamérica, y fue una experiencia alucinante de 2018 a 2020. Ahí, en ese entonces, yo pasé pues, de trabajar toda la parte de gestión patrimonial de terceros, juntamente con César, a llevar una empresa financiera en España a nivel global, ¿no? Pero ahí seguía con César. ¿Por qué? Porque mi labor era algo diferente a la del trader. Yo lo que hacía tenía clientes que querían ganar dinero en los mercados financieros, yo era la empresa financiera que daba el acceso a los mercados, y después teníamos traders. Entonces era un círculo, o sea, un triángulo perfecto. Traders con clientes que querían rentabilizar con el broker que era yo. Y ahí lo que hacíamos, o lo que yo hacía, era buscar y analizar qué buenos traders había en el sector para poder ofrecerlos a instituciones o a clientes individuales. Entonces, ahí es donde he colaborado con César, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando teníamos un trader bueno, no podía gestionar capital de terceros, porque no se puede hacer sin un paraguas regulatorio, ¿no? Entonces, ahí con César lo que hacíamos es buscar paraguas regulatorios o estructuras regulatorias como fondos de inversión o otro tipo de estructuras, tanto en España como fuera de España, y le ofrecíamos a ese trader ese instrumento financiero regulado para poder hacer la labor que tuviera que hacer, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, colaborábamos en la parte de consultoría. Y fueron 2 años realmente muy interesantes por mi parte, porque era la parte más de hacer negocio y la de detectar buenos participantes en el mercado, como buenos traders, y aparte colaborar con César, que fue una alegría, ¿no? Porque al final siempre hemos sido amigos. ¿Qué pasó? Pues bueno, pasó que vino el COVID, por desgracia. El COVID todo el mundo dice que se puede teletrabajar y es verdad, pero mi labor era la de viajar, ¿no? Yo me iba mucho a Marbella, a Madrid, a Latinoamérica, también por Europa, y era la labor de hacer negocio unos con otros, ¿no? Y ahí vimos pues, bueno, que la cosa se paraba. Y al final decidí dar un cambio absoluto en mi vida, ¿no? Pasé del traje y corbata, estar pues, de Tarragona a Barcelona cada día con el tren, en la oficina, con los clientes, de reunión para aquí, reunión para allá, y decidí dar un cambio absoluto a mi vida y dejar todo lo que era la corbata a un lado y directamente abrir un fondo de inversión cripto con César
y otros amigos conocidos, donde nosotros nos dedicaríamos a la parte de gestión y el capital sería pues tanto nuestro como de familia y amigos. Ahí fue algo súper gratificante, ¿no? Porque pasamos de no tengo vida, soy muy respetado y tengo un currículum alucinante a nivel financiero, pero no teníamos la vida que realmente queríamos vivir, ¿no? Porque nos absorbía mucho el trabajo. Ahí con el fondo conseguimos pues, bueno, adentrarnos en el sector blockchain, que nos encanta, el analizar pues, diferentes proyectos cripto para poder acceder o no a este tipo de proyectos, y nos dio mucho tiempo y calidad de vida. Y eso, bueno, al final lo combinamos con la segunda pata, que es la pata de la gestión patrimonial propia, tanto en cripto como también en la parte de trading. Y en la parte de trading, al final, pues mucha gente me lo pregunta, ¿no? Iván, ¿pero tú haces trading? Sí, claro, yo hago trading, ¿no? Y tenemos ahí nuestros resultados, los de César y los míos. Pero hacemos trading en divisas, lo que siempre nos ha gustado. Después tenemos inversión también en acciones, como es normal. Después tenemos toda la pata de real estate, también invertimos en real estate, que yo soy API, o sea, aunque no lo haya dicho, yo me saqué el curso de API en España, no para nada, sino porque me gustaba el sector inmobiliario, y también invertimos en proyectos emergentes blockchains, ¿no? Entonces tenemos estas patas, tenemos el fondo de inversión en cripto, tenemos la parte de gestión patrimonial propia de trading, que ahí, como digo, hacemos sobre todo la parte de divisas, y después tenemos la pata, que es como nuestro niño, que es la parte formativa, ¿no? Donde lo que hacemos es decir a la gente, oye, si yo he podido, tú puedes. Yo no tengo un coeficiente intelectual de 180, lo tengo medio, de rango medio. Yo no tengo una familia que tenga dinero, yo me lo tengo que buscar todo yo. Yo no tengo estudios a nivel financiero, he tenido que ir haciendo mi carrera, ¿no? Por eso mismo que digo que si yo lo conseguí, tú también. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo hice y lo que ha hecho otro tipo de gente que no han conseguido ser traders consistentes? Pues cómo empiezas, ¿no? Al final lo importante es tener la formación, las herramientas que al final nosotros llevamos gestionando con la misma estrategia, con algunas variables, pero con la misma estrategia, desde el 2013, que es detectar qué está haciendo todo el trader retail que pierde, coger esa data y hacer lo contrario, y a partir de ahí pues poder adaptarnos al mercado y ganar, ¿no? Hay una anécdota que no he contado, que es una anécdota que os va a abrir el mundo, pero de una forma alucinante, con lo cual estad atento. Mira, cuando yo empecé con la empresa financiera en Hong Kong y me dieron la plataforma donde yo podía ver todas las cuentas de todo el grupo financiero, tuvieron un error. Bueno, primero que todo, esta plataforma, yo podía ver todas las cuentas del grupo financiero, pero sin ver los nombres, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, podía poner un número de cuenta y podía ver la cuenta y podía ver todo lo que estaba haciendo esa cuenta. ¿Qué pasa? Cuando me dieron mi acceso, tuvieron un error. ¿Cuál era el error? Que yo tenía la plataforma y la primera cuenta que se veía en esa plataforma era una cuenta con 35 millones de dólares. A los 2 días, creo que era, o a las 2 semanas, no me acuerdo, a los días, esa cuenta desapareció. Por arte de magia desapareció. ¿Qué veía yo en esa cuenta? Veía una cuenta con 35 millones, pero que tenía cientos de operaciones abiertas. Después me enteré que esa cuenta era una cuenta con dinero de la empresa financiera, que lo que hacía era coger la data de todos los traders perdedores en su broker financiero, en el broker financiero con el que yo trabajaba, y hacer lo contrario de lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque si tú coges el 95% de los traders perdedores, que van a perder sí o sí, porque estadísticamente es así, y coges esa data porque la tienes, y haces lo contrario, cuando ellos pierden, tú ganas. Y ahí me di cuenta que todos los brokers financieros, empresas financieras, fondos de inversión, compran la data de los traders perdedores para poder hacer lo contrario y ganar estadísticamente sí o sí en los mercados financieros. Es alucinante. ¿Qué pasa? Que nosotros, anterior a eso, ya teníamos una estrategia que era muy buena. En ese entonces, en 2017-2018, adaptamos la parte de detecto al perdedor para hacer lo contrario, y con eso construimos una estrategia, tanto César como yo, que es casi infalible a medio plazo. ¿Qué pasa? Que tuvimos que desarrollar esos indicadores para poder ver de dónde sacamos la data, coger esa data y agruparla en un indicador que tenemos en el gráfico que es muy fácil de leer y que nos da esa data tan importante, ¿no? Al final los fondos de inversión, banca de inversión, compra ese tipo de data y la aprovecha a su favor. Nosotros no la compramos porque no tenemos capital para comprar este tipo de data. Entonces lo que hacemos es buscar diferentes proveedores donde hay este tipo de traders perdedores, los agrupamos y a partir de ahí nos da un dato que podemos aprovechar en los mercados. ¿Por qué os digo eso? Para que entendáis un poco
de dónde viene nuestra rentabilidad de forma histórica, para que entendáis de dónde viene la rentabilidad de los alumnos que tenemos en la academia y para que entendáis por qué somos ganadores en el mercado de forma estadística. Entonces, a partir de ahí, pues lo que os he comentado, ¿no? Tenemos las 3 patas actualmente, que es de lo que vivimos, que es la parte de blockchain y gestión patrimonial propia en blockchain, que nos va fenomenal. A ver cómo termina este bull run. Tenemos la parte de gestión patrimonial propia y de trading, como os hemos comentado, muy enfocada a FX. Y después tenemos la niña de nuestros ojos, que es la parte de academia, que es, pues bueno, actualmente dicho por diferentes empresas financieras muy reguladas. Somos los primeros a nivel de formación con respecto a resultados y con respecto de capital que se ha dado a nuestros alumnos. A partir de ahí, pues lo dicho, formación, herramientas y capital. La pregunta es, y seguramente te la estarás haciendo, Iván, he visto cómo puedo formarme, he visto cuáles pueden ser las herramientas que tenéis, cómo conseguir ese capital, que sería la pata número 3, lo vas a ver, pero en el segundo episodio, con lo cual no te lo pierdas, porque muy pronto lo tendremos activo. Vamos a Dubái a formar a ese trader con Orion. Estamos a full con Albert, con César, y lo estamos dando todo, pero está siendo difícil. Pero me llegó una noticia. Entonces esto no se puede quedar así. Chicos, voy a contaros un poco la situación, cómo estamos yendo hoy, después que tuvimos ayer.